Top 10 datos curiosos de los pinos. Sumérgete en el misterioso mundo de los pinos, árboles antiguos que esconden fascinantes secretos. En este viaje, descubriremos los 10 datos más curiosos sobre estos gigantes verdes, revelando su importancia ecológica y las historias milenarias que guardan. Desde su impresionante longevidad hasta su papel vital en el ecosistema, cada dato te acercará más a la esencia de estos seres majestuosos. Número 10. Fuente de inspiración artística y espiritual. En el arte, los pinos han sido objeto de pinturas, literatura y música, capturados en innumerables lienzos que buscan reflejar su majestuosidad y la tranquilidad que evocan. Artistas de diversas épocas y culturas han quedado fascinados por la resistencia de estos árboles frente a las adversidades, viendo en ellos un símbolo de longevidad, perseverancia y serenidad. En la pintura, por ejemplo, los pinos han sido retratados en solitario, destacando su imponente presencia, o como parte de paisajes más amplios, donde complementan la armonía de la naturaleza. En la literatura, los pinos han sido protagonistas de poemas y relatos que exploran temas de soledad, belleza natural y la búsqueda de significado en la vida. Los poetas han encontrado en el susurro del viento entre sus ramas una fuente de inspiración para reflexionar sobre la existencia humana y la conexión con el mundo natural. En el ámbito de la espiritualidad, los pinos han sido venerados en varias culturas como símbolos de inmortalidad y renacimiento. En la tradición japonesa, por ejemplo, se consideran emblemas de fortaleza y virtud, a menudo asociados con caminos espirituales y lugares de meditación. Su presencia en jardines zen y en la literatura haiku subraya la estrecha relación entre estos árboles y la búsqueda de paz interior. Número 9. Pinos en peligro. Los pinos se encuentran en peligro debido a una combinación de factores humanos y naturales. La deforestación es uno de los principales riesgos, impulsada por la expansión agrícola, la urbanización y la tala para obtener madera y papel. Estas actividades reducen drásticamente el hábitat disponible para los pinos y fragmentan los bosques, dificultando la dispersión de semillas y la regeneración natural. Otro peligro significativo es el cambio climático, que altera las condiciones ambientales a las que los pinos están adaptados. El aumento de las temperaturas, cambios en los patrones de precipitación y la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos, como sequías e incendios forestales, pueden superar la capacidad de adaptación de estas especies. El estrés climático también los hace más susceptibles a plagas y enfermedades. Especies invasoras, como el escarabajo descortezador, han devastado vastas áreas de bosques de pinos, exacerbadas por temperaturas más cálidas y sequías prolongadas. La contaminación también juega un papel en el deterioro de la salud de los bosques de pinos. La lluvia ácida, resultado de la emisión de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, puede dañar severamente a los pinos, disminuyendo su crecimiento y haciéndolos más propensos a enfermedades y daños por el clima. Número 8. Diversidad impresionante. Existen más de 100 especies de pinos en todo el mundo, cada una con características únicas que les permiten prosperar en una variedad asombrosa de hábitats. Desde las alturas frígidas de las montañas hasta los climas cálidos y secos, los pinos han encontrado su nicho, demostrando una capacidad de adaptación y supervivencia envidiable. Esta diversidad no solo es una maravilla de la naturaleza, sino que también es crucial para la salud de nuestro planeta. Los bosques de pinos juegan roles esenciales en sus ecosistemas, como la protección del suelo contra la erosión, el mantenimiento de la biodiversidad y la actuación como importantes sumideros de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático. Además, cada especie de pino tiene adaptaciones únicas que fascinan a los científicos y amantes de la naturaleza por igual. Por ejemplo, el pino longevo, Pinus longaeva, que puede vivir más de 5.000 años, es un testimonio viviente de la resistencia y la longevidad. Por otro lado, el pino de Monterrey, Pinus radiata,
Aunque tiene una vida relativamente corta, es uno de los más valorados por su madera de rápido crecimiento y alta calidad. Número 7. Piñones, un delicado manjar. La recolección de piñones es un proceso laborioso, ya que requiere esperar hasta que las piñas maduren y se abran naturalmente para liberar las preciadas semillas. Una vez recolectados, los piñones pueden ser consumidos crudos o tostados, lo cual realza su sabor. Son un ingrediente versátil en la cocina, utilizados tanto en platos dulces como salados. Por ejemplo, en la cocina mediterránea, los piñones se añaden a platos de pasta, ensaladas y son un componente esencial en la preparación del pesto. En la gastronomía de Oriente Medio, se incorporan en postres y platos de carne. Nutricionalmente, los piñones son una fuente rica de energía, gracias a su alto contenido de grasas saludables, principalmente ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados que contribuyen a la salud cardiovascular. También son una buena fuente de proteínas, fibra y minerales esenciales como el hierro, magnesio y zinc, así como vitaminas del complejo B. A pesar de su pequeño tamaño, los piñones juegan un papel importante en los ecosistemas forestales. Sirven como alimento para diversos animales salvajes, incluidos pájaros, roedores y osos, y desempeñan un papel crucial en la dispersión de las semillas de los pinos, facilitando la regeneración del bosque. Número 6. Resina con propiedades únicas. La resina de pino es rica en terpenos, compuestos orgánicos que le confieren características antisépticas, antiinflamatorias y analgésicas. Estas propiedades hacen que la resina no solo sea valiosa para el árbol, sino también para nosotros. Tradicionalmente, se ha utilizado en la fabricación de bálsamos y ungüentos destinados a tratar heridas y aliviar dolores musculares, demostrando así su versatilidad en la medicina natural. Además de sus usos medicinales, la resina de pino tiene aplicaciones en la industria. Es un ingrediente clave en la producción de colofonia y trementina, sustancias que se utilizan en la fabricación de barnices, adhesivos, pinturas y caucho, entre otros. La capacidad de la resina para actuar como agente aglutinante y su resistencia al agua la hacen indispensable en varios procesos industriales. Otra característica notable de la resina de pino es su capacidad para arder con una llama intensa y duradera, lo que la ha convertido en un recurso valioso para la fabricación de antorchas y como fuente de iluminación en tiempos antiguos. Esta propiedad también ha sido aprovechada para la creación de inciensos y perfumes, gracias a su aroma característico y agradable. Número 5. Utilizados desde la antigüedad. Desde hace miles de años, los pinos han sido utilizados por diversas culturas alrededor del mundo, no solo como fuente de madera para la construcción de viviendas, embarcaciones y muebles, sino también en otros muchos aspectos de la vida cotidiana y ritual. Los antiguos egipcios, por ejemplo, valoraban la resina de pino por sus propiedades conservantes, utilizándola en el proceso de momificación. Esta resina, con sus capacidades antibacterianas naturales, ayudaba a preservar los cuerpos para su viaje al más allá. En Europa, durante la Edad Media, el alquitrán de pino se convirtió en un recurso vital. Obtenido a través de la destilación seca de la madera de pino, este alquitrán se utilizaba para impermeabilizar las embarcaciones de madera, protegiéndolas del deterioro causado por el agua salada. Este uso no solo evidencia la importancia del pino en la industria naval, sino que también subraya cómo su explotación sostenida ha sido clave en el avance de las exploraciones y el comercio marítimo. Los pinos también han tenido un papel destacado en la medicina tradicional. Varias culturas han aprovechado las propiedades curativas de diferentes partes del pino, desde la corteza hasta las agujas y la resina. Se cree que el té hecho con agujas de pino puede aliviar síntomas de gripes y resfriados, gracias a su alto contenido de vitamina C y otros antioxidantes. Además, la resina de pino ha sido utilizada como antiinflamatorio y antiséptico para tratar heridas. Número 4.
Una fuente vital de biodiversidad. La importancia de los pinos en la biodiversidad radica en varios aspectos fundamentales. Primero, son una fuente de alimento y hábitat para una amplia variedad de especies. Las semillas de pino, por ejemplo, nutren a numerosos animales, desde aves como el trepador azul hasta mamíferos como los ardillas. Además, sus troncos y ramas ofrecen refugio y espacios para anidar a distintas criaturas, desde insectos hasta aves rapaces. Pero la contribución de los pinos a la biodiversidad va más allá de proporcionar alimento y refugio. Los bosques de pinos juegan un papel crucial en la conservación del suelo y los recursos hídricos. Sus raíces ayudan a prevenir la erosión del suelo, mientras que su follaje intercepta la lluvia, facilitando la infiltración de agua en el suelo y su disponibilidad para otras formas de vida vegetal y animal. Los pinos también son actores destacados en la mitigación del cambio climático. A través del proceso de fotosíntesis, capturan dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera, almacenando carbono en su madera y liberando oxígeno, contribuyendo así a la reducción de gases de efecto invernadero. Esta capacidad de secuestro de carbono es vital para la regulación del clima global y la preservación de la biodiversidad. Número 3. Capaces de sobrevivir a fuegos forestales. La adaptación de los pinos a los incendios forestales es un ejemplo impresionante de cómo las especies pueden evolucionar para resistir y sacar provecho de las condiciones que serían devastadoras para otras. Algunas especies de pinos, como el pino ponderosa y el pino de corteza gruesa, tienen cortezas excepcionalmente gruesas y resistentes al fuego, que protegen el núcleo vital del árbol de las altas temperaturas. Esta corteza actúa como un aislante, evitando que el calor del fuego penetre profundamente y dañe el tejido vital para la supervivencia del árbol. Otro mecanismo de adaptación notable es la presencia de conos ceratinosos en algunas especies de pinos, como el pino de Banks. Estos conos están diseñados para abrirse y liberar sus semillas solo cuando se exponen a las altas temperaturas generadas por un incendio. Este mecanismo asegura que la regeneración del bosque ocurra rápidamente después de un incendio, aprovechando un suelo más fértil y menos competitivo, ya que muchos de los competidores han sido eliminados por el fuego. Además, los incendios forestales juegan un papel crucial en la vida de los bosques de pinos al limpiar el sotobosque de acumulaciones de vegetación muerta y materia orgánica, lo cual puede reducir la competencia por recursos como luz y nutrientes. Este proceso no solo beneficia a los pinos sobrevivientes, sino que también crea oportunidades para que germinen nuevas semillas, promoviendo la diversidad y la salud del ecosistema forestal. Número 2. Viven increíblemente largos. Los pinos pertenecen al género Pinus, que incluye más de un centenar de especies distribuidas principalmente en el hemisferio norte. Lo que hace a los pinos especialmente fascinantes es su capacidad para vivir durante milenios. Algunas especies, como el pino longevo, Pinus longaeva, pueden vivir más de 5.000 años, lo que los convierte en uno de los organismos vivos más antiguos del planeta. La clave de su longevidad reside en una combinación de factores genéticos, ambientales y su notable capacidad de adaptación. Los pinos han desarrollado diversas estrategias para sobrevivir en ambientes hostiles, desde raíces profundamente arraigadas que buscan agua en las profundidades de la tierra hasta cortezas gruesas que protegen al árbol de incendios forestales y plagas. Además, su lenta tasa de crecimiento contribuye a su resistencia y longevidad, permitiéndoles conservar recursos y energía. La capacidad de los pinos para vivir tantos años también tiene importantes implicaciones ecológicas y culturales. Ecológicamente, actúan como pilares de sus ecosistemas, proporcionando hábitat y alimento para numerosas especies mientras ayudan a regular el clima y los ciclos del agua. Culturalmente, han sido símbolo de inmortalidad y perseverancia, inspirando a generaciones a través de leyendas y tradiciones que resaltan su fuerza y resistencia. Número 1. Los pinos pueden comunicarse entre ellos.
Esta red permite a los pinos compartir recursos vitales como agua, nutrientes y también señales de advertencia sobre peligros potenciales, como insectos invasores o enfermedades. Por ejemplo, si un pino está siendo atacado por plagas, puede enviar señales químicas a través de esta red para alertar a los árboles vecinos. Los árboles receptores pueden entonces alterar su propia química para hacerse menos atractivos o más resistentes a los invasores. La investigación sobre este tema ha revelado que estas conexiones subterráneas son increíblemente complejas y sostienen una forma de cooperación y solidaridad forestal que es crucial para la salud y la resiliencia del ecosistema. La comunicación entre los pinos desafía nuestras concepciones tradicionales de interacción biológica y subraya la importancia de considerar los bosques como comunidades interconectadas, más que como colecciones de individuos aislados. Este descubrimiento no solo ha ampliado nuestra comprensión de la vida vegetal, sino que también resalta la importancia de preservar la integridad y la complejidad de los ecosistemas forestales. La red micorrízica es un ejemplo impresionante de la interdependencia de la vida en la Tierra, recordándonos que cada especie, no importa cuán grande o pequeña, juega un rol crucial en el mantenimiento de la salud global del planeta.